que dice las encuestas de clima laboral no reducen la rotación, el diseño de comportamiento sí. Javier es psicólogo, especialista en diseño conductual, ahora nos va a contar, y está en Bolivia, lugar a donde todavía no tuve el placer de ir. Así que, Javi, gracias por regalarnos este tiempito y, por favor, contanos en toda tu experiencia laboral, ¿cuáles dirías que son los 3 errores típicos de las empresas vinculados con el tema del diseño conductual? Todo tuyo el micrófono. Bueno, buen día, Verónica. Muchísimas gracias por la invitación primero. Y bueno, pues aprovechamos esta oportunidad y este espacio para hablar de un tema que es realmente fascinante y además que no se toma mucho en cuenta. Evidentemente es un tema un poquito ya antiguo, pero no sé por qué nunca se lo tomó en cuenta. Pero ahora estamos en ello, en el tema del diseño conductual. Bueno, me preguntaba sobre las tres principales cuestiones, ¿no? Sobre este asunto. En toda mi experiencia en empresas, que son más de 20 años aproximadamente, y la mayoría de experiencias fueron experiencias, digamos, no tan placenteras, por lo que he aprendido muchísimo, ¿no? Por eso mismo. Entonces, he visto que hay tres cuestiones fundamentales que no se toman en cuenta en las empresas, desde la lógica del diseño conductual o de la psicología aplicada, si quiere verlo así. El primero es el tema de las fricciones, ¿no? Una fricción es, por ejemplo, un problema que puedes tener, o un problema o una situación que te dificulta el cumplir con cierto objetivo, ¿no? Entonces, en las empresas no se, eh, no se consideran las fricciones que tienen los empleados, por ejemplo, y se le exige que haga X o que haga Z, pero no se toman en cuenta las fricciones que puede tener este empleado, ya sea por procesos muy complicados, por procesos mal diseñados, por procedimientos muy complejos, o porque culturalmente te piden una cosa y tú ves que hacen otra, ¿no? Entonces, estas fricciones vendrían a ser como pequeños obstáculos que atacan el sistema 1 o el sistema 2, que luego te lo voy a explicar según lo que propuso Kahneman, de economía, pero es psicólogo él. Entonces, hay una serie de cuestiones de que en la que no se considera el comportamiento de la persona, ¿no? Por ejemplo, Vijay Fogg, que es otro autor y otro estudioso de este campo, determinó que la motivación, por ejemplo, es muy fluctuante, ¿no? La motivación es muy fluctuante y depende del sistema 1, pero en todos nuestros procesos y en todo lo que tratamos de hacer en las empresas, estamos atacando el sistema 2, ¿no? Entonces... Interesante, Javi, porque lo que estás diciendo es, hay fricciones y muchas veces el área de talento humano o los mismos líderes no nos damos cuenta y señalamos, porque acá el verbo es señalar, el problema es que la gente no tiene motivación, o el problema es que la gente, frase más terrible, el problema es que la gente no tiene compromiso. Correcto. O sea, cuando escucho a un líder diciendo el problema es que la gente no tiene compromiso, digo, hermano, claramente no sos un buen líder. Sí. O sea, claramente. Sí, no me quedan, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Correcto. Y evidentemente, o sea, tú puedes decir, o sea, tú puedes pensar como cualquier persona, ¿no? Esta persona no se compromete o no está motivada porque ves cómo actúa. Pero lo cierto es de que no te das cuenta de qué es lo que estás haciendo mal o cómo estás proponiendo el diseño de tu empresa como para que esta persona actúe de la manera en que tú no quieres. O sea, no me refiero a que tienes que diseñar una empresa en la que todos quieran venir y que sea tan atractiva y no sé qué. No me refiero a eso, sino que, por ejemplo, te cuento uno de los primeros casos que vi de este asunto en mi experiencia. Fue que en una empresa implementaron un nuevo sistema, ¿no? Y el nuevo sistema tenían
básicamente los que tenían que llenar el sistema, perdón, operar en su gran mayoría el sistema, eran las personas que estaban en el front desk. Te hablo de cajeros o de tipo plataforma de atención al cliente, o sea, un contacto directo con el cliente. Entonces, este sistema pedía que para atender a las personas tenías que llenar una serie de datos y formularios y cuestiones, ¿no? Y lamentablemente no estaba funcionando porque los cajeros o las personas del front desk no llenaban los datos que requerían. Gracias a esos datos, la empresa tenía que hacer ciertos análisis. Bueno, era todo la idea era genial, ¿no? Porque ahí centralizabas muchísimos datos. Pero ¿qué pasaba? El formulario, después ya en las investigaciones que hicimos cuando me contrataron, el formulario tomaba por lo menos 10 minutos para ser llenado, ¿sí? El tiempo de atención que le ponían a la persona del front desk en general en la empresa era de 5 minutos por persona. Pero si te das cuenta, tenías que atender 5 minutos. Si te pasabas 6, ya lo estabas haciendo mal. El formulario tardaba más o menos 10 minutos. Y después, además de eso, si revisabas el formulario, la interfase era demasiado compleja. Tenías que entrar un botón aquí, el otro allá, una cosa aquí. Para escribir el nombre, digamos, de tu cliente, necesitabas hacer como eran como 8 o 9 clics, ¿no? Una pantalla aquí, hay que abrir esto, no sé qué, no sé cuánto. Y después de lo complicado que era llenar el formulario en sí, en la investigación que hicimos nos dimos cuenta que solo necesitaban 2 datos de los que les podía proveer el front desk. Digamos, tenías que llenar 10 campos en el formulario, por darte un ejemplo, pero solo necesitabas 2. Entonces, lo demás era así como basura o ruido. Entonces, si te ubicas, estabas atacando ahí desde el diseño conductual al sistema 2, porque le pedías una tarea muy racional, muy específica, que llene, que haga, que no sé qué. Y lo cierto es que el sistema 2 es sumamente finito, ¿no? Es decir, te cansas y te cansaste. O sea, sí tienes oportunidades de pensar racionalmente, lo que quieras, pero ¿Cómo se cuando llama? te cansas... Perdone, ¿cómo se llama el sistema 2 y el sistema 1, según Daniel Kahneman? Daniel ¿Cómo lo Kahneman, llaman? sí. ¿Cómo lo llama él Sistema el 1 y sistema 2? sistema 2, ¿no? Lo llama así. El 2 es lo racional y el 1 es más lo intuitivo o lo automático, si quieres verlo así, Es ¿no? súper interesante. Sabes que yo, bueno, me dediqué muchos años, fui una friki, porque la palabra friki, del user experience, y algo interesante es que Esto tiene mucho que ver con UX user Experience, experience, si lo ves total, así. total, total. Pero lo más importante es que cuando uno hace investigación en user experience, nunca es, y ahora vamos al siguiente tema de las encuestas de clima, pero nunca es lo que la persona dice. Hay que Así es. observar a la persona en esa curva de aprendizaje, en esa lucha con la interfaz, para estar como un tercero observando esta interacción humano-máquina y a partir de ahí extraer insights para la mejora. Correcto, correcto. Entonces, Javi, el primer tema es falta de foco en las fricciones. Las empresas Correcto. deberían entender más realmente qué le está pasando a la persona y cuáles son las fricciones que está viviendo a todo Claro. nivel. Es decir, A todo nivel. correcto. Si quieres verlo en resumen, es decir, qué tan complicado es mi proceso, ¿no? Claro. Para que se pueda hacer de manera rápida o fácil o como yo quiero. Digamos Tremendo. eso en resumen general, ¿no? O sea, Tremendo. Y porque, dejar de apuntar y decir, el problema es que no tiene motivación, el problema es que no tiene correcto, compromiso. claro. Lo que pasa es que no nos damos cuenta que en realidad para lo que queremos que haga esta persona o nuestros empleados o dependiendo del puesto, tenemos 100,000 cuestiones complicadas que desgastan el sistema 2. Entonces, yo puedo estar un mes así súper motivado, sí, es mi nuevo trabajo, soy el nuevo gerente, pero un mes, 2 meses de ataque al sistema 2, o sea, Necesitamos ir después más me va a allá. dar lo mismo absolutamente todo. Entonces, casi que podríamos decir que también el segundo tema es, estamos todos desde el mundo racional y no estamos trabajando desde otros lados.
con las personas, ¿no? Y el Así tercer es. punto que me encantaría que hables un segundín antes de terminar este cafecito express, donde traigo gente que me parece tan inteligente, interesante como tú, cuéntame de las encuestas de clima y de esta, necesito decir la palabra falacia Correcto. la falacia de las encuestas de clima. ¿Qué dirías como psicólogo de Claro. todo esto? Bueno, para empezar, no es que estén mal. O sea, al final te miden tendencias, ¿no? Ujú. O sea, tendencias de percepciones, si quieres verlo así. No solo las de clima, sino hasta incluso las encuestas o los sistemas de evaluación de desempeño, por ejemplo, siempre funcionan a través de la percepción, ¿no? Y te miden tendencias. Y tienen su asidero científico, o sea, yo no las estoy defenestrando, si quieres verlo así. Pero ¿cuál es el problema cierto que he visto dentro de mi experiencia y a través de los estudios de muchos autores que he leído? Es el tema de que cuando estás haciendo una encuesta, por ejemplo, de cualquier tipo, pero nos enfoquemos en clima laboral, en un contexto organizacional, tú respondes a través de las preferencias declaradas, que se llama, ¿no? Que básicamente es un término que no me acuerdo el autor ahora, pero justamente lo utilizaban en un contexto de economía, ¿no? Porque Ujú. justamente este autor hablaba de cómo realmente entender a tu usuario y entender a tu, a tu público objetivo. Entonces decía que este señor descubrió que las personas responden a través de las preferencias declaradas. Son las preferencias declaradas. Básicamente, lo que tú piensas, lo que tú piensas que está bien responder, ¿no? Si te preguntan, encuesta de clima, ¿tu jefe es bueno, malo? No sé. ¿Qué respondes tú, qué responderías, Verónica, en un entorno organizacional? Me parece Probablemente bueno. ¿No? tremendo, Probablemente sí. bueno, porque dices, no sé, por ahí sabe quién responde, por ahí si pongo malo lo votan y después me votan a mí también, no sé, ¿no? Te doy un ejemplo. Y además respondes ese tipo de preferencias declaradas, especialmente en este tipo de encuestas, las respondes a partir de tus últimas experiencias, ¿no? A partir del fenómeno del pico que se llama en diseño conductual, que es básicamente tú te acuerdas de situaciones o en el pico máximo de intensidad de esa situación, o cuando empieza o cuando termina, ¿no? Entonces, si tuviste una mala experiencia en 2 o hace 3 semanas antes de hacer tu encuesta de clima, vas a responder con seguridad algo relacionado a eso, ¿no? Te vas a olvidar de los 10 años de lo bueno o lo malo que pasaste en la empresa, pero vas a reaccionar en función a ese pequeño detalle, ¿no? Bueno, entonces, el problema se genera ahí, cuando tú respondes en función a esas preferencias declaradas, pero lo que en realidad uno debería estudiar, pienso, desde mi perspectiva y desde mi experiencia, son las, son las, eh, son las conductas reveladas, ¿no? Que en realidad es lo que haces. Pero yo te pregunto, Verónica, ¿qué haces cuando hay un problema, ¿no? En tu empresa? Me puedes decir, no, me siento y primero pienso cómo resolverlo, le hablo a mi jefe, no sé qué, está bien. Pero en la realidad, que sería tu, tu conducta revelada, de repente te friqueas, perdón por el término, o te asustas, o corres, o finges una enfermedad, no sé, pero no respondes a esa situación problemática. Entonces, eso es lo que realmente haces, ¿no? Y al igual que tú, toda la gente, hay una cosa que hace y hay una cosa que piensa al respecto. Entonces, las encuestas atacan lo que tú piensas, no lo que haces. ¿Te das cuenta? Es Entonces, tremendo. ese es el detalle. No tomamos en cuenta eso cuando fíjate que esa podría ser la solución para muchísimas cosas, ¿no? Me llevaste mis años de user research, donde siempre hablábamos de una cosa es lo que la persona hace, otra cosa es lo que cree que hizo, y Correcto, otra cosa correcto. es lo que dice. De Así acá a es. acá hay un gap impresionante.
Y así como en el mundo del user experience no se pueden hacer encuestas para entender una fricción, es justamente humano-máquina, también cuando se hacen diagnósticos de experiencia del empleado, de clima, de cultura, de lo que sea, la investigación definitivamente hay que repensarla y reentenderla, y por eso soy fan personalmente de crear un laboratorio, porque un laboratorio que implique lo cual y lo cuanti y lo conductual, Claro, por supuesto. que vaya a lo profundo y no se quede, y al margen, ni que hablar, la cantidad de empresas que conozco que tienen a un montón de gente, bueno, ahora ya con la inteligencia artificial lo hacen un poco más rápido, pero que ponen a gente del equipo de recursos humanos días, semanas, y hay veces que me dicen, es que hace 3 semanas estamos armando todos los reportes de las encuestas de clima, y cuando me cuentan eso yo digo, qué manera de perder el tiempo, por favor. Sí, sí. Pero sí, es parte de lo que necesitamos repensar y reentender como reorganizaciones. Javi, se nos fue el tiempo, pero te agradezco muchísimo este espacio, muchísimo toda tu sabiduría y tus conocimientos sobre esto. Y bueno, y le recomiendo a la gente seguirlo. Ahí está su nombre, Javier Landivar. Gracias. Y bueno, estamos 100% en contacto para seguir repensando todas estas cosas y construir organizaciones que realmente sean entornos, no sé si decir positivos, o entornos que les hagan bien a los seres humanos, que nos hagan bien a los seres humanos. O sea, que sean entornos, digamos, lógicos con lo que es el ser humano, ¿no? Me Con lo que encanta. es el ser humano y con lo que y con cómo debería funcionar un ser humano. Esa sería la lógica. Javi, gracias. Gracias totales Yo, hasta Bolivia. igual, Verónica, muchísimas gracias por el espacio y bueno, pues estamos viéndonos para cualquier cosa.